Los circuitos de lógica combinacional se forman a partir de las compuertas básicas que ya hemos visto, es decir, AND, OR y NOT. A partir de estas compuertas se forman otras más complejas y funciones de mayor complejidad. La primera compuerta básica de lógica combinacional que veremos es la compuerta NAND, la cual se forma de una compuerta AND y una compuerta NOT en serie. Este circuito ya lo podemos encontrar como circuito integrado en el dispositivo 7400, como veremos a continuación. La salida de este circuito será 1 en casi todos los casos, y cuando ambas entradas sean 1, nos dará 0. Como observamos en el circuito, cuando los interruptores están a 0, la salida está a 1. Cuando movemos uno de los interruptores a 1, la salida sigue en 1. Cuando movemos el otro interruptor a 1 y el otro a 0, entonces la salida sigue siendo a 1. Pero en el momento en que colocamos ambos interruptores a 1, entonces la salida se hace 0. Hemos alambrado a partir de un dispositivo 7400 una compuerta NAND, la número 1, conectando ambas entradas a 0. Con ambas entradas a 0, la salida se mantiene en 1. Si colocamos una de las entradas a 1 y mantenemos la otra entrada en 0, la salida sigue siendo 1. Recordemos que en la compuerta NAND, la salida seguirá siendo 1 únicamente cuando ambas entradas estén en 1. Observe cómo el LED se mantiene apagado en este momento. Otra de las compuertas básicas de la lógica combinacional es la compuerta NOR, la cual se forma con una compuerta OR en serie con una compuerta NOT. Observemos su tabla de verdad y veamos que si ambas entradas son 0, la salida será 1. En el caso de que cualquiera de las entradas sea 1, la salida siempre se mantendrá en 0. Fíjense en el circuito. Si ponemos ambas entradas a 0, entonces el LED se mantiene encendido. Si movemos alguno de los interruptores de las entradas a 1, entonces automáticamente el LED se apagará. Si ponemos los dos apagadores a 1 y ambos interruptores de las entradas de la compuerta a 1, entonces el LED también se mantiene apagado. Ahora, hemos construido un circuito para comprobar la compuerta NOR, utilizando el circuito integrado 74LS02. Observemos que ambas entradas de la compuerta puestas a 1 mantendrán el LED apagado. Si colocamos una de las entradas a 0, manteniendo la otra en 1, el LED se mantendrá apagado. Ahora, conectamos ambas entradas a 0. Observemos cómo se enciende el LED, demostrando que la compuerta NOT solo entregará un 1 a su salida cuando ambas entradas estén en 0. Una de las compuertas que requiere de más componentes básicos es la compuerta llamada OR exclusiva. Tal como se muestra en este diagrama, está formada por dos compuertas NOT, compuertas AND y una compuerta OR. Observemos en la tabla de verdad que las salidas serán 1 siempre y cuando las entradas sean distintas, y su salida será 0 en el caso de que las dos entradas sean iguales. Noten que cuando ambas entradas son 0, la salida será 0, y cuando ambas entradas son 1, la salida es 0, pero que cuando las entradas son distintas, las salidas se vuelven 1. Fíjense que cuando ambos interruptores están puestos en 0, las salidas de la compuerta se mantienen en 0, por lo tanto, el LED se mantiene apagado. Pero si movemos alguno de los interruptores poniéndolo a 1 y manteniendo el otro en 0, el LED se enciende, pues la salida se vuelve 1. Finalmente, si ponemos ambas entradas a 1, entonces el LED se apaga, pues la salida se vuelve 0. En este ejemplo, hemos alambrado una compuerta OR exclusiva, a partir de un circuito integrado 7486. Observemos que ambas entradas del circuito están puestas a 0, por lo tanto, la salida se mantiene apagada. Si conectamos alguna de las entradas a 1, observe que el LED se enciende. Esto es, que si alguna de las entradas es distinta de la otra, entonces la salida será 1. Ahora, veamos qué sucede cuando se conectan ambas entradas a 1. El LED se apaga. Con lo anterior, la función OR exclusiva se podría definir así. Cuando ambas entradas son iguales, la salida siempre será 0,
y si alguna de las entradas es distinta, entonces la salida será 1.